Hay decisiones que cambian una vida. Y hay decisiones que cambian el mundo. En el año 58 antes de nuestra era, un hombre de 42 años, endeudado hasta el cuello y con una carrera política que pendía de un hilo, miró hacia el norte, hacia un territorio inmenso habitado por tribus que los romanos consideraban bárbaras, y vio su oportunidad. No vio bosques, ni aldeas, ni pueblos con sus propias historias y tradiciones. Vio gloria, vio riqueza, vio el camino hacia el poder absoluto. Ese hombre se llamaba Cayo Julio César, y durante los siguientes 8 años llevaría a cabo una de las conquistas más brutales, más brillantes y más transformadoras de la historia humana. Piensa en esto por un momento. Antes de César, la Galia era un mosaico de cientos de tribus celtas, con sus propios reyes, sus propios dioses, sus propias lenguas y costumbres. Después de César, sería una provincia romana que eventualmente daría origen a Francia, a Bélgica, a partes de Suiza, Alemania y los Países Bajos. El idioma que hoy hablan más de 300 millones de personas como lengua materna, el francés, desciende del latín que los soldados de César llevaron a esas tierras. Las ciudades de París, Lyon, Burdeos, Marsella, fueron fundadas o transformadas siguiendo el modelo romano que César impuso. Todo eso comenzó con un hombre mirando un mapa y viendo no lo que había, sino lo que podía tomar. Si este tipo de historias te interesa, si quieres entender cómo un solo individuo puede cambiar el curso de la civilización, te invito a quedarte. Y si algo de lo que escuches hoy te sorprende o te hace ver la historia de manera diferente, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva. Ya sabes, suscribirte y activar la campanita es la forma más simple de que sigamos encontrándonos en estos viajes por el pasado. Ahora, las preguntas que nos acompañarán a lo largo de este recorrido. ¿Cómo era posible que un hombre tan endeudado como César pudiera siquiera considerar una empresa militar de esta magnitud? ¿Por qué las tribus galas, que habían resistido invasiones durante siglos, no pudieron detener a las legiones romanas? ¿Qué tenían esas legiones que las hacía aparentemente invencibles? ¿Quién era Vercingétorix, el hombre que casi logró lo imposible al unir a los galos contra Roma? ¿Y qué pasó realmente en Alesia, esa batalla que todavía se estudia en las academias militares de todo el mundo como ejemplo de genio táctico? Cierra los ojos un momento. Siente el aire fresco de los bosques galos, el olor a humo de las aldeas celtas, el sonido de los cuernos de guerra resonando entre las colinas. Es la primavera del año 58 antes de nuestra era. Las legiones romanas están cruzando los Alpes hacia el norte, columnas interminables de hombres con armaduras de hierro, escudos curvados, espadas cortas diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo. A su frente cabalga un hombre de 1960, rostro delgado, ojos penetrantes, calvicie que intenta disimular peinando hacia adelante los cabellos que le quedan. Está sonriendo. Sabe que lo que está a punto de hacer es ilegal, según las leyes romanas, que sus enemigos en el Senado podrían procesarlo si fracasa. Pero no tiene intención de fracasar. Julio César ha llegado a la Galia, y nada volverá a ser igual. Roma en el año 59 antes de nuestra era era un hervidero de ambiciones en colisión. La república que había conquistado el Mediterráneo se estaba desgarrando por dentro, carcomida por la corrupción, las rivalidades personales y un sistema político que ya no podía contener las fuerzas que había desatado. Las calles de la ciudad eran escenarios de violencia entre bandas armadas leales a diferentes facciones. Los tribunales se habían convertido en arenas donde los políticos destruían las carreras de sus rivales mediante acusaciones de corrupción, muchas veces inventadas, a veces verdaderas, y los generales victoriosos, hombres que habían conquistado reinos enteros para Roma, regresaban con ejércitos leales solo a ellos, con fortunas saqueadas de pueblos vencidos, con ambiciones que el viejo sistema republicano no podía satisfacer. En medio de ese caos, un hombre de familia patricia pero fortuna modesta jugaba la partida más arriesgada de su vida. Julio César tenía 41 años cuando fue elegido cónsul, el cargo más alto de la República, compartido con otro magistrado que cambiaba cada año. Debería haber sido el momento culminante de su carrera, la coronación de décadas de maniobras políticas. En realidad, era el momento de su mayor vulnerabilidad. Sus enemigos en el Senado, liderados por el implacable Catón, lo odiaban con una intensidad que iba más allá de lo político.
Veían en él a un demagogo peligroso, un hombre dispuesto a destruir las tradiciones republicanas para satisfacer su ambición personal, y tenían munición para destruirlo. Las deudas de César ascendían a una cantidad que las fuentes antiguas calculan en cientos de millones de sestercios, una cifra astronómica que había acumulado durante años de gasto ostentoso, sobornos políticos y espectáculos públicos diseñados para ganar popularidad. ¿Cómo había llegado a esa situación? La respuesta revela mucho sobre cómo funcionaba la política romana. César había nacido en una familia que se reclamaba descendiente de la diosa Venus a través de Eneas, el héroe troyano. Era una genealogía prestigiosa, pero que no venía acompañada de riqueza. Para ascender en la carrera política romana, necesitabas dinero para sobornar votantes, para organizar juegos y espectáculos que te hicieran popular, para financiar campañas militares que te dieran gloria. César no tenía ese dinero, así que lo pidió prestado. Su principal acreedor era Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, que había hecho su fortuna de maneras que incluían comprar propiedades de proscritos a precios irrisorios y organizar brigadas de bomberos que llegaban a los incendios y negociaban el precio del rescate mientras las llamas consumían los edificios. Craso vio en César una inversión prometedora, un político brillante, carismático, popular entre el pueblo que podría serle útil cuando necesitara favores políticos. César aceptó el dinero sabiendo que estaba hipotecando su futuro. Si su carrera fracasaba, si sus enemigos lograban procesarlo y condenarlo, no tendría manera de pagar sus deudas. Terminaría en el exilio, despojado de ciudadanía, de dignidad, de todo lo que hacía que la vida valiera la pena para un aristócrata romano. Era una apuesta total, todo o nada. Su consulado del año 59 fue turbulento. César formó una alianza secreta con Craso y con Pompeyo, el general más famoso de su generación, creando lo que los historiadores llaman el primer triunvirato. Juntos, estos tres hombres controlaban suficiente poder militar, financiero y político para dominar Roma, aunque formalmente seguían siendo ciudadanos privados dentro del sistema republicano. César usó su año como cónsul para aprobar leyes que beneficiaban a sus aliados, ignorando la oposición del Senado con una arrogancia que horrorizó a los tradicionalistas. Cuando su colega consular, Bíbulo, intentó bloquear sus propuestas mediante obstrucciones religiosas, César simplemente lo ignoró. La gente comenzó a bromear diciendo que aquel año había sido el consulado de Julio y César, como si una sola persona ocupara ambos cargos. Pero el consulado duraba solo un año, y cuando terminara, César quedaría expuesto. Sus enemigos ya estaban preparando acusaciones para procesarlo por las ilegalidades cometidas durante su magistratura. Si lo condenaban, perdería todo. Sus propiedades serían confiscadas para pagar sus deudas. Su carrera terminaría. Su nombre quedaría manchado para siempre. Necesitaba desesperadamente un mando provincial que le diera inmunidad judicial mientras lo ejerciera, tiempo para que sus enemigos murieran o perdieran poder, y oportunidades para ganar suficiente dinero y gloria como para regresar a Roma en posición de fuerza. La Galia era perfecta. El Senado, manipulado por sus aliados, le había asignado dos provincias, la Galia Cisalpina, al norte de Italia, y la Galia Transalpina, una franja de territorio costero en lo que hoy es el sur de Francia. No era un mando especialmente prestigioso, pero César vio posibilidades que otros no veían. Más allá de las fronteras de esas provincias se extendía un territorio inmenso, habitado por pueblos ricos, divididos, vulnerables. Si podía encontrar un pretexto para intervenir, si podía convencer a Roma de que estaba defendiendo los intereses del Estado en lugar de persiguiendo su propia gloria, podía conquistar un mundo entero. Solo necesitaba una oportunidad. Y en el invierno del año 58, esa oportunidad llegó caminando hacia él, en forma de 300.000 personas que habían quemado sus hogares y marchaban hacia el oeste. A veces la historia gira sobre bisagras diminutas, sobre decisiones tomadas por personas que no podían imaginar las consecuencias de sus actos. En el invierno del año 58, mientras César esperaba en la Galia Cisalpina el momento propicio para actuar, llegaron noticias que encendieron su imaginación estratégica. Los helvecios, un pueblo celta que habitaba las montañas y valles de lo que hoy conocemos como Suiza, habían tomado una decisión extraordinaria: migrar. No era un movimiento de grupos pequeños buscando mejores tierras.
Era toda la nación, cientos de miles de personas, que habían decidido abandonar sus hogares ancestrales y buscar un nuevo territorio en el oeste de la Galia. Las razones de esta migración masiva siguen siendo debatidas por los historiadores. César, en sus propios escritos, sugiere que los helvecios se sentían confinados en sus valles, alpinos, presionados por pueblos germanos al norte y al este, incapaces de expandirse debido a las barreras geográficas que los rodeaban. Quizás es cierto. Quizás había otros factores: cambios climáticos, agotamiento de tierras, conflictos internos, el carisma de líderes que prometían un futuro mejor en otras tierras. Sea cual fuera la causa, la decisión estaba tomada. Y para demostrar que no había vuelta atrás, los helvecios hicieron algo que todavía sobrecoge la imaginación. Quemaron sus propias aldeas, sus graneros, sus campos cultivados. Destruyeron todo lo que habían construido durante generaciones para que nadie sintiera la tentación de regresar. Solo llevarían consigo lo que pudieran cargar en carros, suficiente grano para 3 meses, y la determinación de encontrar un nuevo hogar o morir en el intento. César afirma en sus comentarios que encontró registros escritos en caracteres griegos después de la derrota de los helvecios. Según esos registros, la migración incluía 368.000 personas, 263.000 helvecios propiamente dichos, más contingentes de otras tribus aliadas que se habían unido al éxodo. De ese total, 92.000 eran hombres en edad de combatir. Son cifras que algunos historiadores modernos consideran exageradas, posiblemente infladas por César para magnificar su victoria. Pero incluso reduciendo los números a la mitad o a un tercio, seguiría siendo una de las migraciones más masivas documentadas en el mundo antiguo. Una marea humana de carros, ganado, familias enteras moviéndose lentamente hacia el oeste, buscando las tierras fértiles de la Galia central, donde esperaban establecerse. El problema era que la ruta más directa hacia esas tierras pasaba por la provincia romana, el territorio que César administraba. Los helvecios enviaron embajadores pidiendo permiso para atravesar pacíficamente esa franja de tierra. Prometían no causar daños, no saquear, simplemente pasar. César los recibió con cortesía calculada. Pidió tiempo para considerar la solicitud, alegando que necesitaba consultar con sus consejeros. En realidad, estaba ganando tiempo para prepararse. Lo que hizo durante esas semanas de espera demuestra su capacidad de organización. Convocó a la única legión que tenía disponible en la provincia, la 10ª, y reclutó apresuradamente 2 legiones nuevas en la Galia cisalpina. Ordenó destruir el puente sobre el Ródano que los helvecios habrían usado para cruzar. Y a lo largo de la orilla del lago Lemán y del río Ródano, durante casi 30 kilómetros, construyó un muro de más de 5 metros de altura, reforzado con fosos y torres de vigilancia, todo en menos de 3 semanas. Era una demostración de lo que las legiones romanas podían lograr cuando se las ponía a trabajar. Cuando los embajadores helvecios regresaron esperando una respuesta, César les dio la que había planeado desde el principio: no. Los helvecios no tendrían permiso para atravesar territorio romano. Si intentaban cruzar por la fuerza, serían tratados como invasores. Los helvecios, tras algunos intentos fallidos de cruzar el río bajo fuego romano, abandonaron esa ruta y optaron por un camino alternativo que atravesaba el territorio de los secuanos, una tribu gala que les había dado permiso de paso. Técnicamente ya no estaban amenazando territorio romano. Técnicamente César no tenía justificación legal para perseguirlos. Pero César no había llegado hasta allí para dejarse detener por tecnicismos legales. Argumentó que los helvecios, al atravesar la Galia, amenazaban a los edúos, una tribu que había sido declarada amiga y aliada del pueblo romano. Proteger a los aliados de Roma era deber de todo magistrado romano. Además, los helvecios habían derrotado a un ejército romano décadas antes. En una batalla que todavía escocía en la memoria romana, había una deuda de honor que cobrar. Con estas justificaciones, convincentes para quien quisiera creerlas, César dejó a su legado Labieno a cargo de las fortificaciones del Ródano y partió hacia Italia a buscar refuerzos. Regresó con 5 legiones más, cruzó los Alpes por pasos que los locales consideraban intransitables para un ejército, y se lanzó a la persecución de los helvecios. La guerra por la Galia había comenzado. El verano del año 58,
trajo consigo el olor a hierro y el sonido de miles de sandalias militares golpeando los caminos de la Galia. César había movilizado sus legiones con una velocidad que sorprendió tanto a aliados como a enemigos, una característica que se convertiría en su sello distintivo a lo largo de toda la guerra. 6 legiones, más de 30.000 legionarios veteranos, más los auxiliares galos que se unieron a la causa romana, atraídos por promesas de botín o por miedo a las represalias, marchaban hacia el encuentro con la migración helvecia. Los celtas, cargados con sus familias, sus ancianos, sus niños, su ganado, sus carros repletos de posesiones, simplemente no podían moverse con la misma rapidez que un ejército profesional diseñado para la guerra de movimiento. César los persiguió durante semanas, hostigándolos sin presentar batalla decisiva, esperando el momento perfecto para atacar. Su paciencia fue recompensada cuando los helvecios intentaron cruzar el río Saona. El cruce de un río con tantas personas, tantos carros, tanto ganado, era una operación que llevaba días. César esperó hasta que 3/4 partes del contingente helvecio habían cruzado, dejando a una 1/4 parte todavía en la orilla sur. Entonces atacó de noche, con 3 legiones que habían marchado en silencio hasta posiciones de asalto. Los helvecios, atrapados en el lado equivocado del río, no tuvieron oportunidad. Fueron prácticamente aniquilados en una operación que duró apenas unas horas. El resto de los helvecios, ahora conscientes de que estaban siendo cazados por un depredador que no los dejaría escapar, continuaron su marcha hacia el oeste con creciente desesperación. César los siguió a distancia prudente, esperando otra oportunidad. Durante 2 semanas, los 2 ejércitos se movieron en paralelo, los helvecios buscando terreno favorable para presentar batalla, César negándose a atacar hasta que las condiciones fueran perfectas. El momento llegó cerca de la ciudad de Bibracte, capital de los eduos. Los helvecios, quizás cansados de huir, quizás convencidos de que la única salida era la victoria militar, formaron para batalla. Lo que siguió fue una de las batallas más grandes de la antigüedad, aunque los detalles exactos siguen siendo debatidos. César describe un combate que duró desde mediodía hasta bien entrada la noche, con los helvecios formando en una colina y los romanos atacando cuesta arriba. Los guerreros celtas lucharon con la ferocidad que sus enemigos esperaban, formando una falange de escudos que Temer rechazó la primera carga romana, pero las legiones tenían entrenamiento, disciplina y tácticas que los helvecios no podían igualar. Cuando la línea celta comenzó a ceder, los guerreros de las tribus aliadas que habían acompañado a los helvecios en su migración atacaron el flanco romano, prolongando la batalla, pero sin cambiar su resultado final. Cuando la noche cayó sobre el campo de batalla, los helvecios habían sido derrotados pero no aniquilados. Se retiraron hacia su campamento de carros, donde las mujeres, los niños y los ancianos esperaban el resultado del combate. César no ordenó un asalto nocturno al campamento. Sus tropas estaban exhaustas, y atacar una posición fortificada en la oscuridad era arriesgado, pero los helvecios sabían que el amanecer traería otro ataque que no podrían resistir. Durante la noche, emprendieron la huida hacia el norte, abandonando a sus heridos, dejando atrás a quienes no podían seguir el ritmo. César los persiguió durante 200 días más, sin dar cuartel, sin aceptar rendición, hasta que finalmente los sobrevivientes enviaron embajadores pidiendo la paz. Las condiciones que César impuso fueron duras pero calculadas. Los helvecios debían regresar a sus tierras originales, las que habían quemado antes de partir. Debían reconstruir sus aldeas, cultivar sus campos, quedarse donde Roma pudiera vigilarlos. No serían esclavizados ni masacrados, lo cual habría sido el destino normal de un pueblo derrotado. César los necesitaba vivos, como tapón contra los germanos, como evidencia de su clemencia, como súbditos que pagarían tributos durante generaciones. Los helvecios aceptaron. No tenían otra opción. Los números que César reporta después de la campaña son escalofriantes. De los 368.000 que habían partido, solo 110.000 regresaron a sus tierras. Algunos historiadores consideran estas cifras propaganda diseñada para magnificar la victoria. Otros las aceptan como aproximadamente correctas, recordando que las guerras antiguas tenían tasas de mortalidad que hoy nos parecen inconcebibles. Sea cual fuera el número exacto, la destrucción de los helvecios
fue lo suficientemente completa como para que nunca más amenazaran a Roma. Y César había conseguido lo que quería: una victoria espectacular, botín para pagar parte de sus deudas, y la justificación para quedarse en la Galia y buscar más conquistas. Porque mientras celebraba su victoria, nuevas noticias llegaban del este. Los germanos estaban inquietos, y los galos querían que César hiciera algo al respecto. Apenas había terminado la campaña contra los helvecios cuando César recibió delegaciones de los principales pueblos galos. Venían a felicitarlo por su victoria, sí, pero también a pedirle ayuda contra una amenaza que consideraban aún mayor que la migración helvecia: los germanos. Al este del Rin, ese río que los romanos consideraban la frontera natural entre la Galia y el mundo bárbaro, vivían pueblos que incluso los belicosos galos temían con un respeto que rayaba en el terror. Eran más grandes físicamente, según las descripciones antiguas. Eran más feroces en combate. No tenían ciudades ni la civilización que las ciudades traen. Vivían para la guerra y la incursión, despreciando la agricultura como ocupación de débiles. Y uno de esos pueblos, los suevos, había cruzado el Rin bajo el liderazgo de un rey llamado Ariovisto. Este germano había conseguido lo que pocos bárbaros habían logrado: establecerse permanentemente en territorio galo. Había sido invitado inicialmente como mercenario por una facción gala que buscaba aliados contra sus enemigos locales. Pero una vez que cruzó el río con sus guerreros, no mostró intención de regresar. Exigió tierras para su pueblo, exigió tributos de las tribus galas, tomó rehenes para garantizar la obediencia. Cada año más suevos cruzaban el Rin para unirse a él, y Ariovisto hablaba abiertamente de traer a 120.000 germanos adicionales. Los galos, que habían pensado usar a los germanos como peones, se encontraban de pronto como súbditos de un rey bárbaro que los trataba con desprecio. Ahora pedían a Roma que los liberara. César escuchó sus súplicas con una expresión que ocultaba su satisfacción interior. Otro pretexto para la guerra, otra oportunidad de gloria. Pero primero intentó la vía diplomática, o al menos la apariencia de ella. Envió mensajeros a Ariovisto pidiendo una reunión para discutir los asuntos galos. La respuesta del germano fue desafiante. Si César quería hablar con él, podía venir a donde estaba Ariovisto. Él no tenía asuntos que tratar en territorio romano y no veía por qué debía molestarse en ir hasta allí. Además, añadió con una arrogancia que las fuentes romanas se complacen en citar, había derrotado a todos los enemigos que había enfrentado hasta ahora, y si los romanos querían probar su suerte, eran bienvenidos a intentarlo. Era exactamente la respuesta que César esperaba. Ahora podía presentar la guerra no como agresión romana, sino como defensa de la dignidad de Roma, como respuesta a una provocación inaceptable. Marchó hacia el este con 6 legiones. Pero aquí ocurrió algo que revela que incluso los soldados romanos, los guerreros más disciplinados del mundo antiguo, podían sentir miedo. Cuando el ejército se acercó al territorio donde Ariovisto esperaba, comenzaron a circular rumores sobre los germanos, sobre su estatura gigantesca, sobre su ferocidad sobrehumana, sobre sus ojos salvajes que hacían temblar a quienes los miraban. El pánico se extendió por el campamento. Centuriones veteranos que habían luchado en docenas de batallas comenzaron a escribir testamentos. Tribunos jóvenes de familias senatoriales buscaron excusas para regresar a Roma con urgencia. El ejército que había destruido a los helvecios parecía a punto de desbandarse sin haber visto siquiera al enemigo. César actuó con la decisión que lo caracterizaba. Convocó una asamblea de oficiales y pronunció un discurso que las fuentes antiguas preservan, probablemente embellecido, pero posiblemente auténtico en su esencia. Recordó a sus hombres que los germanos habían sido derrotados antes por ejércitos romanos. Recordó que Ariovisto había sido nombrado amigo del pueblo romano apenas unos años antes, lo que significaba que los romanos lo conocían y no le temían. Declaró que si nadie más lo acompañaba, marcharía solo con la 10ª legión, en cuyos soldados confiaba completamente. Era manipulación psicológica magistral. La 10ª se sintió honrada, las otras legiones se sintieron avergonzadas, y al amanecer siguiente todo el ejército estaba listo para marchar. La batalla contra Ariovisto se libró en algún lugar de Alsacia, quizás cerca de la moderna Mulhouse. Los germanos formaron en una falange de carros que protegía a sus familias, un
dispositivo de batalla que les daba motivación adicional para luchar, pero que también limitaba su movilidad. César ordenó atacar de inmediato, sin dar tiempo a los germanos para prepararse. El combate fue feroz pero breve. Los germanos lucharon con la desesperación de quienes saben que no tienen a dónde huir, pero la disciplina romana prevaleció. Cuando la línea germana finalmente se rompió, Ariovisto huyó hacia el Rin con los sobrevivientes, cruzando el río en botes que sus seguidores encontraron. 2 de sus esposas murieron en la huida. Una hija fue capturada, otra escapó. El rey germano desapareció en las brumas de Germania y no volvió a molestar a Roma. Para César, la victoria sobre Ariovisto fue quizás más importante políticamente que la destrucción de los helvecios. Había derrotado no solo a un enemigo, sino a un rival que había sido reconocido oficialmente por el Senado romano como rey aliado. Se había presentado como el protector de la Galia contra la Mindatestintesae, amenaza germánica, un papel que justificaba su presencia continuada en el territorio, y había demostrado a sus propios soldados que podían derrotar a cualquier enemigo que enfrentaran, siempre y cuando él los liderara. El verano del año 58 terminaba con 2 victorias espectaculares. Pero César apenas estaba comenzando. Al norte, en las llanuras de lo que hoy es Bélgica, las tribus más feroces de la Galia observaban su avance con creciente alarma. Pronto tendrían su propia oportunidad de medir fuerzas con las legiones romanas. Hay un pasaje en los comentarios de César que se ha citado durante 2000 años como descripción definitiva de un pueblo. De todos los galos, escribió, los belgas son los más valientes, porque están más alejados de la cultura y civilización de nuestra provincia, y los mercaderes llegan a ellos con menos frecuencia, trayendo esas cosas que afeminan el espíritu, y porque son los más cercanos a los germanos, que habitan al otro lado, del Rin, con quienes continuamente están en guerra. Era un cumplido envenenado, típico de César. Reconocía el valor de sus enemigos precisamente para magnificar la gloria de conquistarlos. Los belgas no eran bárbaros salvajes sin cultura, como los germanos. Tenían ciudades, comercio, estructuras políticas complejas, pero tampoco eran los galos suavizados del sur, que habían cedido ante Roma con relativa facilidad. Eran guerreros que se enorgullecían de haber rechazado a los cimbrios y teutones décadas antes, cuando esas hordas germánicas habían devastado el resto de la Galia. En el invierno que siguió a las victorias sobre helvecios y germanos, mientras César esperaba en la Galia cisalpina atendiendo asuntos administrativos, llegaron informes inquietantes del norte. Las tribus belgas estaban formando una coalición. Habían visto lo que les había sucedido a los helvecios, lo que les había pasado a los germanos de Ariovisto, y habían llegado a la conclusión de que Roma pretendía conquistar toda la Galia. No se equivocaban, y decidieron que era mejor luchar unidos, ahora que esperar a ser derrotados por separado. Los pueblos que formaban esta coalición sumaban, según las estimaciones que César recibió de espías e informantes galos, casi 300.000 guerreros. Era el ejército más grande que César había enfrentado hasta entonces. La primavera del año 57 encontró a César marchando hacia el norte con 8 legiones, unas 40.000 legionarios más auxiliares, el ejército más grande que había comandado. Las tribus belgas se reunieron para enfrentarlo, pero la coalición demostró ser frágil desde el principio. Los diferentes pueblos desconfiaban unos de otros, disputaban sobre quién debía comandar, sobre cómo distribuir el eventual botín, sobre si atacar inmediatamente o esperar a que los romanos se debilitaran en territorio hostil. César aprovechó estas divisiones magistralmente, combinando amenazas militares con ofertas diplomáticas selectivas, convenciendo a algunas tribus de desertar de la coalición antes de que se disparara una sola flecha. Pero el núcleo de la resistencia belga permaneció firme. Los nervios, los atrebates, los veromandui, pueblos del noreste que consideraban la sumisión a Roma una humillación peor que la muerte. Estos guerreros esperaron a César cerca del río Sambre, escondidos en los bosques que bordeaban la orilla opuesta. César, quizás confiado por sus victorias anteriores, cometió el error de subestimar a su enemigo. Cuando sus legiones comenzaron a cruzar el río y a construir el campamento de la noche, los belgas atacaron en masa desde la línea de árboles. Lo que siguió fue la batalla más peligrosa que César enfrentó en toda la guerra gala. Las legiones fueron tomadas por sorpresa.
dispersas por el trabajo de establecer el campamento, sin tiempo de formar las líneas de batalla ordenadas, que eran su principal ventaja. Los nervios golpearon el flanco derecho romano con tal furia que las legiones de esa posición comenzaron a retroceder, presa del pánico. César tuvo que intervenir personalmente, arrancando un escudo de las manos de un soldado de la retaguardia, abriéndose paso hasta la primera línea y gritando órdenes mientras esquivaba armas enemigas. Es uno de los momentos más dramáticos de sus memorias, y aunque probablemente esté embellecido, el hecho básico parece auténtico. El comandante romano tuvo que arriesgar su vida para evitar una derrota catastrófica. La batalla del Sambre pudo haber terminado en desastre romano, pero la disciplina de las legiones finalmente prevaleció. Los refuerzos llegaron al frente crítico, las líneas se estabilizaron, y gradualmente la superioridad táctica romana comenzó a imponerse. Los nervios lucharon hasta que prácticamente fueron exterminados como fuerza de combate. César afirma que de 60.000 guerreros nervios, apenas 500 sobrevivieron la batalla. Nuevamente, los números pueden estar exagerados, pero la destrucción fue lo suficientemente completa como para que los nervios nunca más representaran una amenaza seria. Las tribus vecinas, aterradas por lo que había sucedido, enviaron embajadores ofreciendo sumisión. Solo los atuatucos, descendientes según las tradiciones de los cimbrios que habían quedado varados en la Galia durante las migraciones germánicas del siglo anterior, intentaron continuar la resistencia. Se encerraron en su fortaleza principal y desafiaron a César a atacarlos. Lo que siguió fue una demostración de capacidad de asedio romana que anticipaba lo que vendría en Alesia años después. Los legionarios construyeron torres de asedio, rampas, máquinas de guerra, todo con una velocidad que dejó estupefactos a los defensores. Cuando los atuatucos vieron la torre de asedio avanzando hacia sus murallas, muchos creyeron que era obra de magia o de los dioses. Negociaron una rendición, entregaron sus armas, abrieron las puertas. Pero durante la noche intentaron un ataque sorpresa contra el campamento romano, usando armas que habían escondido. César respondió con la crueldad que reservaba para quienes traicionaban acuerdos. Los 53.000 habitantes de la ciudad fueron vendidos como esclavos al día siguiente. El norte de la Galia había sido sometido en una sola campaña. Cuando las noticias llegaron a Roma, el Senado decretó 15 días de acción de gracias pública, una celebración sin precedentes que superaba los honores concedidos a cualquier general anterior. César había convertido una provincia periférica en el escenario del éxito militar más espectacular de su generación, pero la conquista de la Galia estaba lejos de completarse. Al oeste, en las costas del Atlántico, un pueblo de marineros estaba preparando una resistencia que obligaría a Roma a aprender un nuevo tipo de guerra. El año 56 trajo a César un desafío que ningún general romano había enfrentado antes en la escala que ahora se presentaba. Los vénetos, un pueblo que habitaba las costas de lo que hoy es Bretaña, en el noroeste de Francia, se habían rebelado contra la dominación romana que apenas comenzaba a establecerse. Pero estos no eran guerreros terrestres que pudieran enfrentarse en campo abierto, según las reglas que las legiones conocían tan bien. Los vénetos eran marineros, comerciantes, dueños de una flota que dominaba el comercio del Atlántico Norte, desde las costas de Hispania hasta las brumosas orillas de Britania. El mar era su dominio, y en el mar, las legiones de Roma no valían nada. La rebelión comenzó cuando los vénetos detuvieron a oficiales romanos que César había enviado a requisar grano para sus tropas. Era un acto de desafío que otras tribus inmediatamente imitaron. Pronto, toda la costa atlántica estaba en llamas, no con fuego literal, sino con el espíritu de resistencia que se propagaba de pueblo en pueblo. César comprendió que no podía simplemente marchar con sus legiones y esperar victoria. Necesitaba una flota, y la necesitaba rápido. Lo que siguió fue un esfuerzo industrial que demuestra la capacidad organizativa del Estado romano en su mejor momento. Durante el invierno, César ordenó construir galeras de guerra en el estuario del Loira, usando madera de los bosques galos y mano de obra reclutada o forzada de las poblaciones locales. Contrató remeros y marineros de la provincia romana del sur, hombres que conocían el Mediterráneo, pero que tendrían que aprender rápidamente las aguas más traicioneras del Atlántico. Cuando la primavera llegó, Roma tenía una flota.
No era una flota impresionante por los estándares mediterráneos, pero existía donde meses antes no había habido nada. El problema era que los barcos romanos estaban diseñados para condiciones completamente diferentes. Las galeras mediterráneas eran largas, bajas, impulsadas principalmente por remos, construidas para el espolón que perforaba los cascos enemigos en combates cercanos. Los barcos de los vénetos eran completamente distintos, construidos de roble macizo, con cascos tan gruesos que los espolones romanos rebotaban sin causar daño, con fondos planos diseñados para encallar en las costas durante las mareas bajas y volver a flotar cuando el agua regresaba. Sus velas no eran de lino, como las romanas, sino de cuero, capaces de resistir los vientos violentos del Atlántico. Y sus fortalezas estaban ubicadas en promontorios conectados a tierra solo durante la marea baja, haciendo que cualquier asedio terrestre fuera imposible mientras los defensores pudieran recibir suministros por mar. César, el genio militar terrestre, tuvo que improvisar. Envió legiones a recorrer la costa, destruyendo aldeas vénetas, quemando campos, aplicando presión que eventualmente forzaría a los vénetos a arriesgar una batalla naval decisiva. Mientras tanto, sus ingenieros trabajaban en una solución al problema de los barcos enemigos invulnerables. La solución fue ingeniosa en su simplicidad brutal, largas pértigas con hoces afiladas en los extremos. La idea era que las galeras romanas se acercaran a los barcos vénetos, engancharan las cuerdas que sostenían las velas enemigas y remaran a toda velocidad en dirección opuesta. El resultado sería que las cuerdas se cortarían y las velas caerían, dejando a los barcos vénetos inmóviles como ballenas varadas. La batalla decisiva se libró en algún lugar de la bahía de Quiberón, frente a la costa sur de Bretaña. Fue un espectáculo que César mismo observó desde un promontorio costero y que describe con un detalle que sugiere genuina fascinación. Los vénetos salieron con más de 200 barcos, confiados en su superioridad naval, despreciando a los romanos que se atrevían a enfrentarlos en su elemento. Pero la táctica de las hoces funcionó mejor de lo esperado. Barco tras barco véneto perdió sus velas y quedó a merced de los romanos, que abordaban los cascos inmovilizados con la ferocidad de la infantería, acostumbrada al combate cuerpo a cuerpo. Y entonces, para rematar la victoria, el viento cayó completamente, dejando a los barcos vénetos que aún conservaban sus velas tan indefensos como los que las habían perdido. La flota véneta fue aniquilada en un solo día. Los pocos barcos que escaparon no representaban una fuerza capaz de continuar la resistencia. César, vengativo por lo que consideraba una traición de los vénetos al detener a sus oficiales, ejecutó a todos los ancianos y nobles del pueblo que capturó, vendiendo al resto de la población como esclavos. Era un castigo ejemplar diseñado para disuadir futuras rebeliones, aunque como veremos, no funcionó tan bien como César esperaba. Con la destrucción de los vénetos, Roma controlaba ahora no solo la Galia terrestre, sino también las costas atlánticas. El comercio que había enriquecido a los pueblos costeros pasaba ahora por manos romanas o de intermediarios romanos. Y César podía mirar hacia el horizonte occidental, hacia esa isla misteriosa de la que los marineros contaban historias, y preguntarse si las legiones de Roma podrían llegar incluso allí. En el verano del año 55, Julio César hizo algo que ningún romano había hecho antes y que muchos consideraban imposible o al menos temerario. Cruzó el mar hacia una isla que para la mayoría de sus contemporáneos pertenecía más al reino del mito que a la geografía real, Britania. Los griegos habían escrito sobre ella como una tierra de nieblas perpetuas en el borde del mundo conocido, donde el sol apenas brillaba y la civilización no había llegado. Los comerciantes hablaban de ella con la misma mezcla de fascinación y temor que reservaban para los lugares más remotos. Decían que había estaño y perlas, guerreros pintados de azul, druidas que practicaban ritos oscuros en bosques sagrados. Y César decidió que las legiones de Roma pisarían esas costas legendarias. Las razones de la expedición a Britania siguen siendo debatidas por los historiadores. César mismo ofrece justificaciones múltiples en sus comentarios. Dice que los britanos habían enviado ayuda a los galos durante sus guerras contra Roma, que era necesario intimidarlos para que dejaran de apoyar la resistencia gala, que quería reconocer el terreno para una posible conquista futura.
Todas estas razones pueden ser parcialmente ciertas. Pero hay otra explicación que quizás importaba más: el espectáculo. Cruzar el océano hacia una isla legendaria, plantar las águilas romanas donde ningún ejército las había llevado antes, era el tipo de hazaña que generaba titulares en Roma, que hacía que la gente hablara, que recordaba a todos que César estaba haciendo cosas que ningún otro general había logrado. Era publicidad militar de la más efectiva. La primera expedición fue más un reconocimiento armado que una invasión en toda regla. César cruzó con solo 2 legiones, aproximadamente 10.000 hombres, dejando el grueso de su ejército en la Galia. El cruce mismo fue problemático. Las corrientes del canal eran más fuertes de lo esperado. Los pilotos no conocían las costas britanas. Y cuando finalmente avistaron tierra, encontraron los acantilados blancos de Dover custodiados por guerreros britanos en carros que seguían cada movimiento de los barcos romanos. César tuvo que navegar a lo largo de la costa hasta encontrar una playa donde desembarcar, y el desembarco mismo fue una pesadilla. Los soldados, cargados con su equipo, tuvieron que saltar de los barcos a agua que les llegaba al pecho, mientras los britanos los atacaban desde la orilla. Solo la famosa audacia del portaestandarte de la 10ª Legión, que según el relato, saltó primero gritando que no dejaría que el águila cayera en manos enemigas, galvanizó a los legionarios para seguirlo. Los romanos establecieron una cabeza de playa y rechazaron varios ataques britanos, pero no pudieron avanzar tierra adentro. Una tormenta destruyó parte de la flota, dejando a la expedición temporalmente varada y sin suministros. Los britanos, viendo la vulnerabilidad romana, intensificaron sus ataques. César tuvo que negociar una tregua apresurada, aceptar rehenes que probablemente nunca llegarían y regresar a la Galia antes de que el clima de otoño hiciera el cruce imposible. Fue, objetivamente, un fracaso militar. Pero César lo presentó en Roma como un éxito espectacular, y el Senado, impresionado, a pesar de todo, decretó 20 días de acción de gracias. Al año siguiente, César regresó con una fuerza mucho mayor, 5 legiones y 2.000 jinetes, más de 25.000 hombres, transportados en una flota de más de 800 barcos que debe haber sido uno de los espectáculos más impresionantes que el Canal de la Mancha haya visto. Esta vez los britanos no esperaron en la playa. La visión de esa armada inconmensurable los convenció de que la resistencia en la costa era inútil. Los romanos desembarcaron sin oposición y marcharon tierra adentro, cruzando el Támesis, enfrentando y derrotando a una coalición de tribus britanas liderada por un rey llamado Casibelaunos. Pero incluso esta segunda expedición no resultó en conquista permanente. César obligó a varias tribus a someterse, tomó rehenes, impuso tributos que probablemente nunca fueron pagados regularmente, y luego regresó a la Galia con sus legiones. No dejó guarniciones, no estableció colonias, no integró a Britania en la estructura provincial romana. Pasarían casi 100 años antes de que otro ejército romano desembarcara en la isla, esta vez bajo el emperador Claudio, para una conquista que finalmente sería permanente. ¿Por qué César no conquistó Britania cuando tuvo la oportunidad? Las fuentes no dan una respuesta clara. Quizás calculó que el esfuerzo de mantener una provincia al otro lado del mar no valía los recursos que requeriría. Quizás los problemas que ya se gestaban en la Galia lo convencieron de que necesitaba sus legiones más cerca. Quizás simplemente decidió que había conseguido lo que quería, la gloria de haber llegado donde nadie había llegado, las historias que se contarían en Roma, el prestigio de haber extendido los límites del mundo romano hasta el océano mismo. Si visitas hoy los acantilados de Dover, puedes intentar imaginar lo que los britanos vieron cuando las velas de la flota romana aparecieron en el horizonte. O si caminas por las calles de Canterbury, cerca de donde los romanos establecieron su primer campamento, puedes pensar en los soldados que durmieron allí hace más de 2000 años, temblando de frío en una tierra que consideraban el fin del mundo. César vino, vio y se fue. Pero el recuerdo de esas expediciones permanecería como una promesa o una amenaza, hasta que Roma finalmente cumpliera lo que César había comenzado. Mientras tanto, en la Galia, que César creía sometida, las brasas de la resistencia estaban a punto de encenderse en el fuego más peligroso que había enfrentado jamás. Durante 6 años, César había ido sometiendo a la Galia, tribu por tribu, batalla por batalla,
construyendo lo que parecía ser una conquista irreversible. Había destruido a los helvecios, derrotado a los germanos, aplastado a los belgas, aniquilado a los vénetos, cruzado el océano hasta Britania. Los pueblos galos enviaban tributos, proporcionaban auxiliares para las legiones, aceptaban la presencia de guarniciones romanas en sus territorios. Parecía que la Galia había sido domada. Parecía que César había ganado. Pero en el invierno del año 52, todo lo que había construido amenazó con derrumbarse en llamas. La chispa saltó en Cenabum, la ciudad que hoy conocemos como Orleans, donde comerciantes romanos fueron atacados y asesinados por galos que ya no podían soportar la humillación de la dominación extranjera. La noticia del levantamiento corrió de tribu en tribu con una velocidad que asombró incluso a quienes la transmitían, pasando de aldea en aldea, de colina en colina, mediante gritos que cubrían distancias que normalmente requerían días de viaje. En pocas horas toda la Galia central sabía que había comenzado algo grande. Y cuando el eco llegó a las montañas de Auvernia, un joven noble de los arvernos decidió que su momento había llegado. Vercingétorix. El nombre mismo suena a leyenda y quizás eso era parte de la intención. Significa algo así como gran rey de los guerreros o rey supremo de los que marchan contra el enemigo. Tenía quizás 30 años. Era hijo de un noble que había sido ejecutado por su propia tribu cuando intentó hacerse rey, y había servido como auxiliar en las fuerzas romanas, lo que significaba que conocía las tácticas, las fortalezas y las debilidades del ejército que ahora pretendía destruir. Cuando llegaron, las noticias de Cenabum, Vercingétorix convocó a sus seguidores, tomó el control de los arvernos, expulsando a los ancianos que preferían la paz con Roma, y envió mensajeros a las demás tribus, llamándolas a unirse a una rebelión que esta vez sería diferente de todas las anteriores. Lo que hacía a Vercingétorix peligroso no era solo su carisma o su valor personal, era su comprensión de que los galos no podían derrotar a las legiones romanas en batalla campal. Cada vez que lo habían intentado, habían perdido. La disciplina romana, el entrenamiento, la logística, las tácticas perfeccionadas durante siglos de guerra, eran simplemente superiores a cualquier cosa que los galos pudieran oponer en combate directo. Pero Vercingétorix había identificado la debilidad del sistema romano, dependía del abastecimiento. Las legiones necesitaban grano, necesitaban forraje, necesitaban un flujo constante de suministros que las mantuviera alimentadas y operativas. Cortando ese flujo, se podía matar de hambre a las legiones sin tener que enfrentarlas en batalla. La estrategia que Vercingétorix impuso a los galos fue brutalmente simple y enormemente dolorosa: tierra quemada. Todas las aldeas que no pudieran defenderse serían incendiadas antes de que los romanos llegaran. Todos los graneros serían vaciados o destruidos. Todo el ganado sería llevado lejos o sacrificado. Los romanos marcharían por un desierto creado por los propios galos, sin encontrar nada que comer, debilitándose día a día hasta que pudieran ser destruidos sin riesgo. Era una estrategia que requería que los galos destruyeran sus propios hogares, que sacrificaran generaciones de trabajo, que aceptaran hambre y miseria para ellos mismos con tal de infligir hambre y miseria al enemigo. Que Vercingétorix consiguiera que los galos aceptaran esta estrategia demuestra su extraordinaria autoridad sobre los pueblos unidos bajo su mando. César, que estaba en Italia atendiendo asuntos políticos, cuando estalló la rebelión, regresó a la Galia con la velocidad que lo caracterizaba. Cruzó los Alpes por pasos cubiertos de nieve, que sus guías consideraban intransitables, reunió a sus legiones dispersas y marchó hacia el corazón de la rebelión. Lo que encontró fue exactamente lo que Vercingétorix había planeado: campos arrasados, aldeas humeantes, ningún suministro disponible para sus tropas. Pero César también era capaz de improvisar. Requisó todo lo que encontró, sacrificó caballos para alimentar a los hombres, mantuvo a sus legiones en movimiento a pesar del hambre, y gradualmente, mediante una serie de maniobras que combinaban audacia con brutalidad, comenzó a recuperar la iniciativa. El punto de inflexión llegó cuando Vercingétorix cometió el error de encerrar a su ejército en la ciudad fortificada de Alesia, esperando que los refuerzos galos llegaran antes de que César pudiera completar un asedio.
era una apuesta razonable. La coalición gala había reunido un ejército de socorro de más de 200.000 guerreros según las fuentes romanas, probablemente menos en realidad, pero ciertamente una fuerza enorme. Vercingétorix tenía 80.000 hombres dentro de Alesia. César tenía quizás 60.000. La matemática parecía favorecer a los galos, pero César no iba a jugar según las reglas de la matemática convencional. Alesia, el nombre de esta colina fortificada en el corazón de la Galia, se convertiría en sinónimo de genio militar, de determinación sobrehumana, de una victoria que parecía imposible y que sin embargo se materializó contra todas las probabilidades. Hoy, si visitas el sitio cerca de la aldea de Alice-Saint-Reine, en Borgoña, encontrarás un museo moderno, una estatua colosal de Vercingétorix erigida por Napoleón III, y restos arqueológicos que confirman lo que las fuentes antiguas describían. Pero ninguna reconstrucción puede capturar completamente lo que sucedió allí en el verano del año 752 antes de nuestra era. Cuando Vercingétorix se retiró a Alesia con su ejército de 80.000 guerreros, probablemente creía que estaba tomando una decisión táctica sensata. La ciudad era una fortaleza natural, ubicada sobre una meseta elevada, rodeada de ríos en dos lados, con murallas que habrían resistido cualquier asalto directo. Y sabía que toda la Galia estaba movilizándose para acudir en su rescate. Solo necesitaba resistir hasta que llegaran los refuerzos. Entonces, con un ejército galo atacando desde fuera y otro desde dentro, las legiones romanas serían aplastadas como grano entre dos piedras de molino. César vio la situación de manera completamente diferente. Donde otros habrían visto un problema, él vio una oportunidad. Si Vercingétorix estaba encerrado en Alesia, no podía escapar. Si los refuerzos galos venían hacia Alesia, César sabría exactamente dónde encontrarlos. La cuestión era cómo mantener a los galos encerrados mientras se enfrentaba al ejército de socorro. La solución que César ideó fue tan audaz que incluso hoy parece producto de una mente que no reconocía límites convencionales. Ordenó a sus legiones construir una línea de fortificaciones que rodeara completamente a Alesia. No un muro simple, sino un sistema complejo de fosos, empalizadas, torres de vigilancia, trampas excavadas en el suelo, estacas afiladas escondidas bajo la superficie que empalarían a cualquiera que intentara cruzar corriendo. La circunvalación, como la llamaban los romanos, tenía más de 18 kilómetros de longitud. Encerraba a 80.000 galos como ganado en un corral. Pero César no se detuvo ahí. Sabiendo que el ejército de socorro llegaría, ordenó construir una segunda línea de fortificaciones mirando hacia afuera, la contravalación de más de 21 kilómetros. César se encerraba deliberadamente entre dos ejércitos enemigos, protegido solo por las murallas que sus propios hombres construían. Las legiones trabajaron con una velocidad que asombraba incluso a quienes ya conocían su capacidad. En menos de un mes, las fortificaciones estaban completas. Las descripciones que César dejó de estas obras han sido confirmadas por las excavaciones arqueológicas. Los fosos tenían exactamente las dimensiones que él especificó. Las torres estaban espaciadas según indicó. Las trampas, llamadas lirios y estimuladores, correspondían a lo que sus comentarios describían. No era propaganda, era ingeniería militar llevada a su máxima expresión. La espera comenzó. Dentro de Alesia, los suministros empezaron a escasear. Vercingétorix racionó la comida, pero la situación se volvía cada día más desesperada. Según algunas fuentes, llegó a ordenar la expulsión de la población civil de la ciudad, mujeres, niños, ancianos, para conservar las provisiones para los guerreros. César se negó a dejarlos pasar por sus líneas. Los no combatientes quedaron atrapados en la tierra de 1900. Nadie entre las murallas de Alesia y las fortificaciones romanas, muriendo lentamente de hambre a la vista de ambos ejércitos. Es uno de los episodios más oscuros de una guerra que no careció de horrores. Finalmente, el ejército de socorro llegó. Las fuentes romanas hablan de 250.000 hombres, aunque los historiadores modernos consideran la cifra muy exagerada. Pero incluso reduciendo el número a la mitad, o a un tercio, seguía siendo una fuerza formidable, la mayor reunión de guerreros galos que la historia registra. Acamparon en las colinas que rodeaban la posición romana y prepararon su ataque.
Lo que siguió fueron varios días de combates desesperados en múltiples frentes. Los galos del interior de Alesia atacaban las fortificaciones romanas desde dentro, mientras el ejército de socorro atacaba desde fuera. Los romanos, atrapados entre dos fuegos, corrían de un sector a otro, según donde la presión fuera más intensa. César mismo, reconocible por su conocible capa roja, cabalgaba a lo largo de las líneas animando a sus hombres, tomando decisiones instantáneas sobre dónde enviar refuerzos, dónde contraatacar, dónde simplemente resistir. Las fuentes describen momentos en que la situación pareció perdida, en que secciones de las fortificaciones cayeron temporalmente, en que solo el valor individual de centuriones y soldados evitó el colapso. El momento decisivo llegó cuando César reunió a su última reserva de caballería germana, guerreros que había reclutado más allá del Rin precisamente para situaciones como esta, y los lanzó contra el flanco del ejército galo de socorro en el momento de máximo estrés. El ataque cayó sobre los galos cuando menos lo esperaban, cuando creían que la victoria estaba al alcance. El pánico se extendió por las filas galas. Lo que había sido un asalto coordinado se convirtió en huida desordenada. El ejército de socorro se desbandó, perseguido por la caballería romana durante kilómetros. Basein. Dentro de Alesia, Vercingetorix y sus guerreros vieron cómo su última esperanza desaparecía en polvo y gritos distantes. Al día siguiente, el líder galo convocó a asamblea y ofreció a sus hombres dos opciones. Podían matarlo y entregar su cuerpo a César como gesto de rendición, o podía entregarse vivo esperando que su sacrificio personal salvara las vidas de sus guerreros. La asamblea eligió la segunda opción. Vercingetorix se vistió con sus mejores armas, montó su mejor caballo, cabalgó fuera de las puertas de Alesia y desmontó ante César depositando sus armas a los pies del conquistador. Era el final, no solo de la rebelión, sino de la Galia libre. Cuando Vercingetorix cabalgó fuera de las puertas de Alesia, desmontó ante César y depositó sus armas a los pies del conquistador, terminó algo más que una guerra, terminó un mundo. La Galia que había existido durante siglos, con sus druidas que guardaban el conocimiento ancestral en memorias entrenadas durante décadas, con sus bardos que cantaban las hazañas de héroes en lenguas que pronto serían olvidadas, con sus opida fortificados donde los artesanos creaban joyas de oro que todavía asombran en los museos, con sus tradiciones, sus dioses, sus maneras de entender el universo. Todo eso comenzaba su larga transformación en algo radicalmente diferente. Vercingetorix fue encadenado y enviado a Roma, donde pasaría 6 años en una prisión esperando el momento en que César celebrara su triunfo. Ese momento llegó en el año 46, cuando César, ahora dictador de Roma, organizó una procesión triunfal que recorrió las calles de la capital mostrando los tesoros y los prisioneros de sus conquistas. Vercingetorix caminó encadenado detrás del carro de su conquistador, exhibido ante las multitudes romanas como símbolo viviente de la victoria. Al final del desfile, según la costumbre romana, fue ejecutado por estrangulamiento en la prisión mamertina, a los pies del Capitolio. El hombre que casi había destruido el sueño de César murió en la oscuridad de una celda romana, lejos de las montañas de Auvernia, donde había comenzado su rebelión. Pero la muerte de Vercingetorix no fue el final de la resistencia gala, solo su última expresión dramática. Durante los 2 años siguientes, César tuvo que sofocar rebeliones menores en diferentes partes de la Galia, aplicando la mezcla de clemencia calculada y brutalidad ejemplar que caracterizaba su método. Algunas tribus que se sometieron rápidamente fueron tratadas con relativa indulgencia. Mantuvieron a sus nobles, conservaron parte de sus tierras, fueron integradas gradualmente en el sistema romano como aliados subordinados. Otras que resistieron hasta el final, como los habitantes de Uxellodunum, la última fortaleza en caer, sufrieron castigos diseñados para servir de advertencia durante generaciones. A todos los guerreros capturados les fueron cortadas las manos y fueron enviados a recorrer la Galia mostrando lo que esperaba a quienes desafiaran a Roma. La conquista había terminado. La romanización apenas comenzaba. No desaparecería la Galia de golpe. Las culturas nunca lo hacen. Durante generaciones, los galos seguirían hablando sus lenguas celtas en las aldeas, mientras aprendían latín para los negocios y la administración. Seguirían adorando a sus viejos dioses,
aunque gradualmente esos dioses irían adquiriendo nombres romanos y fundiéndose con las deidades del panteón conquistador. Los druidas serían perseguidos y eventualmente suprimidos, su conocimiento oral perdiéndose porque no había nadie que lo transmitiera a la siguiente generación. Las ciudades galas se transformarían siguiendo el modelo mediterráneo: foros, basílicas, anfiteatros, acueductos, baños públicos. Los nietos de quienes habían luchado contra César se vestirían con togas, hablarían latín con acento local, aspirarían a la ciudadanía romana, se considerarían así mismos parte del imperio que sus abuelos habían resistido. Si pudieras caminar hoy por las ciudades de Francia, encontrarías los restos de esa transformación en cada esquina. Las arenas de Nimes, el anfiteatro de Arles, el acueducto del Pont du Gard, las ruinas de Lugdunum bajo la moderna Lyon. Todos estos monumentos son testimonios de la Galia romana que César hizo posible. El idioma francés, que hoy hablan casi 300 millones de personas, desciende del latín vulgar que los soldados y comerciantes romanos llevaron a estas tierras. Los nombres de ciudades, de ríos, de montañas, mezclan raíces celtas con terminaciones latinas, recordando un pasado de fusión y conquista. Incluso el nombre de Francia viene de los francos, un pueblo germánico que conquistó la Galia romana siglos después de César, pero que adoptó el latín y la cultura romana que encontró allí. Y César mismo, ¿qué ganó con todo esto? La conquista de la Galia lo transformó de político endeudado en el hombre más poderoso de Roma. El botín de guerra pagó sus deudas y lo hizo inmensamente rico. Las legiones veteranas que habían luchado con él durante 8 años le eran leales a él personalmente, no a la República. La gloria de sus victorias le daba un prestigio que ningún rival podía igualar. Cuando finalmente cruzó el Rubicón en enero del año 49, comenzando la guerra civil que lo llevaría a la dictadura, lo hacía con un ejército curtido en batalla y una reputación de invencibilidad que atemorizaba a sus enemigos. 6 años después de cruzar ese río, César sería asesinado en los idus de marzo del año 44, apuñalado por senadores que temían su poder. Pero para entonces ya había transformado el mundo de maneras que ni siquiera su muerte podría revertir. La República Romana moriría con él, reemplazada por el imperio que su sobrino adoptivo Augusto consolidaría, y la Galia, la tierra que César había conquistado con fuego y los de vena sangre, seguiría siendo romana durante más de 400 años, hasta que otras oleadas de conquistadores la transformaran en algo nuevo una vez más. Hemos caminado juntos a través de 8 años que transformaron un continente. Hemos visto a un hombre endeudado y desesperado convertirse en el conquistador más célebre de su era. Hemos presenciado batallas donde el destino de pueblos enteros se decidió en horas sangrientas. Hemos contemplado la destrucción de una civilización y el nacimiento doloroso de otra sobre sus cenizas. Las cifras que César mismo reporta son escalofriantes, aunque probablemente exageradas. 1 millón de galos muertos en combate, otro millón esclavizados, 800 ciudades tomadas. Los historiadores modernos reducen estos números, pero incluso las estimaciones más conservadoras hablan de cientos de miles de muertos, de poblaciones enteras desplazadas o destruidas, de un trauma demográfico del que la Galia tardó generaciones en recuperarse. La conquista de César no fue una empresa civilizadora benigna, como la propaganda romana la presentaba y como algunos todavía quieren creer. Fue una guerra de agresión brutal, motivada por la ambición personal de un hombre que necesitaba victorias para salvar su carrera política. Y sin embargo, de esa violencia nació algo que perdura. El idioma que hoy hablas, si eres hispanohablante, desciende del latín que los romanos extendieron por el Mediterráneo. Las leyes que rigen tu vida tienen raíces en el derecho romano que se desarrolló durante y después de la época de César. Las fronteras de Europa, las ciudades, los caminos, todavía siguen en muchos casos los trazados que Roma estableció. No podemos deshacer el pasado, no podemos devolver la vida a los muertos, ni restaurar las culturas destruidas. Solo podemos intentar entender lo que sucedió, reconocer tanto la grandeza como el horror, aprender lo que esa historia tiene que enseñarnos sobre el poder, la ambición y el precio que los pueblos pagan cuando se cruzan en el camino de los grandes conquistadores. Vercingetorix
Murió encadenado en una celda romana, pero su nombre se recuerda. Los druidas fueron suprimidos, pero fragmentos de su sabiduría sobreviven en textos latinos que intentaron preservar lo que desaparecía. Los Oppida galos fueron abandonados, pero los arqueólogos todavía desentierran sus secretos. Nada se pierde completamente. Todo deja rastros para quien sepa buscarlos. Gracias por acompañarme en este viaje por los campos de batalla de la Galia, por las tiendas de campaña donde César planeaba sus conquistas, por las fortalezas donde los galos hicieron su última resistencia. Si algo de lo que escuchaste te hizo reflexionar sobre el pasado y sus ecos en el presente, me encantaría saberlo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando estas historias donde la ambición humana choca con el destino de pueblos enteros, ya sabes dónde encontrarme. Hasta la próxima vez. Tan Nine Trace.